La mayoría de las personas caminan por la vida sin darse cuenta de que hay cadenas invisibles sujetándola. Maldiciones que han sido decretadas sobre su vida y que han pasado de generación en generación, limitando su crecimiento, su paz y su felicidad. Sin embargo, lo que el enemigo no quiere que sepas es que Dios ya ha provisto un camino para romper toda maldición, para desatar todo lo que ha estado detenido y para restaurar lo que ha sido robado. Hoy, en este momento, Dios quiere revelarte el secreto bíblico que puede cambiar tu vida para siempre. La Biblia nos dice en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esto significa que cuando una maldición opera en la vida de una persona, hay una puerta abierta, una razón por la cual el enemigo ha encontrado acceso. Puede ser a través de palabras que alguien ha pronunciado sobre tu vida, por cosas que ocurrieron en generaciones anteriores o por errores que has cometido en el pasado. Pero aquí está la clave: lo que ha sido decretado en lo espiritual puede ser cancelado en lo espiritual. La sangre de Cristo tiene el poder de romper cualquier maldición, de cerrar cualquier puerta y de destruir cualquier obra del enemigo. Sin embargo, debes saber cómo usar esta verdad, cómo tomar autoridad y cómo proclamar tu liberación en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces has sentido que avanzas en la vida y, de repente, algo sucede que te devuelve al punto de partida? Que cada vez que parece que las cosas comienzan a mejorar, algo inexplicable ocurre y todo se derrumba. Que hay ciclos repetitivos en tu familia, problemas financieros, enfermedades, fracasos, divisiones, adicciones y conflictos constantes. Eso no es una coincidencia. La Biblia nos muestra que el enemigo busca formas de atar a las personas a través de maldiciones generacionales. En Éxodo 25, Dios advierte sobre las consecuencias de los pecados de los padres que pueden afectar hasta la tercera y cuarta generación. Esto significa que hay cosas que pueden estar operando en tu vida que ni siquiera comenzaron contigo, sino que vienen desde atrás, desde el pasado, desde generaciones anteriores. Pero aquí está la verdad que lo cambia todo. En Gálatas 3:13, la palabra dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto significa que toda maldición que pudiera haber sido lanzada sobre tu vida ha sido cancelada por el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero hay algo que muchos no entienden: esta victoria no se manifiesta automáticamente en tu vida si no la proclamas, si no la tomas con fe. Si no te levantas en oración para romper todo derecho que el enemigo haya reclamado sobre ti. Dios ya ha pagado el precio, pero tú debes apropiarte de esa verdad. La pregunta es: ¿has notado patrones en tu vida que parecen repetirse una y otra vez? ¿Sientes que cada vez que intentas salir adelante, algo te detiene? ¿Has experimentado situaciones donde todo va bien y, de repente, una crisis surge sin explicación? Es hora de preguntarte si hay una maldición operando en tu vida. El enemigo opera en la ignorancia. Si no sabes que hay algo que necesita ser roto, seguirás viviendo bajo su efecto sin siquiera darte cuenta. Pero cuando la luz de la palabra de Dios entra en tu vida, cuando te das cuenta del poder que tienes en Cristo, entonces el enemigo pierde su control sobre ti. Dios nos muestra en Deuteronomio 28 la diferencia entre la bendición y la maldición. La bendición viene cuando caminas en obediencia a su palabra, cuando buscas su rostro y cuando te alineas con su voluntad. Pero la maldición entra cuando hay desobediencia, cuando se abren puertas a lo que no proviene de Dios y cuando se permite que el enemigo tenga acceso. Esto no significa que Dios quiera castigarte, sino que hay principios espirituales que rigen el mundo. Cuando caminas fuera de su voluntad, te expones a ataques, a puertas abiertas y a maldiciones que pueden operar en tu vida. Pero cuando decides alinearte con su palabra, entonces todo lo que el enemigo ha tratado de hacer en tu contra es cancelado en el nombre de Jesús. Y aquí es donde entra el secreto bíblico que cambiará tu vida para siempre. No basta con saber que hay maldiciones en tu vida, debes tomar acción. Debes levantarte en oración y proclamar con tu boca la victoria que Dios ya ha decretado sobre ti. En 2 Corintios 10:4, la Biblia dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso significa que tienes en tus manos el poder para romper cualquier atadura, para cancelar cualquier obra del enemigo y para destruir todo lo que haya operado en tu vida.
Escucha bien, no hay maldición tan fuerte que la sangre de Cristo no pueda romper. No importa si vienes de una familia con historias de fracaso. No importa si has cometido errores en el pasado. No importa si alguien lanzó palabras de maldición sobre ti. Dios ha declarado que en Cristo eres libre. Pero debes decidir caminar en esa libertad. Hoy es el día en que todo cambia. Hoy es el día en que decides cortar con todo lo que te ha detenido, en que proclamas con tu boca que el enemigo no tiene más poder sobre tu vida. Quiero que declares en los comentarios, en el nombre de Jesús, toda maldición en mi vida es rota. Porque cuando declaras la palabra con fe, algo se activa en el mundo espiritual. Las cadenas comienzan a romperse, las puertas de bendición comienzan a abrirse y el enemigo pierde el control que tenía sobre tu vida. Dios te ha traído aquí porque quiere que recibas esta verdad. No estás viendo este mensaje por casualidad. Él quiere darte libertad. Quiere romper todo lo que ha estado deteniéndote. Quiere restaurar todo lo que el enemigo ha intentado destruir. Pero necesitas tomar este paso de fe. Es hora de levantarte, de orar con autoridad, de proclamar que ninguna maldición tiene poder sobre ti. Si este mensaje ha hablado a tu vida, déjalo en los comentarios. Escribe con fe, hoy decido caminar en la libertad que Dios me ha dado. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto, porque hay personas que siguen atadas sin saberlo y que necesitan esta verdad para ser libres. Hoy es el día en que el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Levántate, proclama su verdad y camina en la victoria que ya ha sido decretada para ti. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El enemigo ha usado el engaño durante siglos para mantener a las personas atadas a maldiciones que ni siquiera saben que existen. Pero Dios, en su misericordia, nos ha dado autoridad para romperlas. La ignorancia es la mayor aliada del adversario. Si no sabes que hay una maldición operando en tu vida, si no te das cuenta de que hay un patrón destructivo que se repite, entonces no lucharás contra ello y seguirás viviendo bajo su dominio. Es por eso que la palabra de Dios dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero hoy el velo se cae de tus ojos. Hoy el Espíritu Santo te revela la verdad que te hará libre. Tal vez has estado luchando con situaciones que parecen no tener solución. Enfermedades recurrentes en tu familia, problemas financieros constantes, relaciones rotas, puertas cerradas sin explicación, proyectos que nunca prosperan. No es casualidad. Hay batallas que no se ganan con esfuerzo humano, sino con guerra espiritual. La Biblia dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso significa que si solo intentas resolver estos problemas con tu lógica, con tu dinero o con tus propios recursos, seguirás atrapado en el mismo ciclo. Necesitas una intervención divina. Necesitas usar las armas espirituales que Dios te ha dado. La primera clave para romper toda maldición en tu vida es reconocer que hay una batalla espiritual y que no puedes ignorarla. Jesús vino a destruir las obras del diablo, 1 Juan 3:8, pero muchos creyentes viven como si no hubiera una guerra, como si todo lo malo que les ocurre fuera normal. No es normal vivir atado, enfermo, oprimido o derrotado. Jesús pagó un precio demasiado alto en la cruz para que tú vivas en esclavitud. Es hora de levantarte y tomar lo que te pertenece. La segunda clave es la confesión. La Biblia dice en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que hablas tiene poder. Muchas maldiciones se activan a través de palabras que fueron pronunciadas sobre tu vida. Tal vez alguien te dijo que nunca serías exitoso, que no servías para nada, que siempre serías pobre o enfermo. Esas palabras han estado operando como decretos en tu contra. Pero hoy, en el nombre de Jesús, puedes cancelar cada palabra negativa y declarar la verdad de Dios sobre tu vida. Romanos 10:10 dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es hora de abrir tu boca y comenzar a declarar que eres libre, que eres bendecido, que eres sano, que prosperarás, que tu familia será restaurada.
No puedes quedarte callado. Tu victoria está en tu confesión. La tercera clave es el arrepentimiento. Hay puertas que se abren por causa del pecado. No puedes pedirle a Dios que te libere si sigues abrazando aquello que te ata. Efesios 4:27 advierte, no deis lugar al diablo. Si hay áreas en tu vida que no están alineadas con la voluntad de Dios, el enemigo tendrá derecho legal para oprimirte. Pero cuando te arrepientes, cuando le entregas todo a Dios y decides vivir en santidad, entonces todo derecho que el enemigo tenía sobre ti se rompe. La sangre de Jesús limpia y restaura todo lo que el pecado destruyó. No importa cuán grande haya sido tu error, si vienes a Dios con un corazón sincero, Él te perdona y te da un nuevo comienzo. La cuarta clave es la oración y el ayuno. Hay ataduras que solo se rompen con una búsqueda intensa de Dios. Jesús dijo en Mateo 17:21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Si hay cadenas en tu vida que no han caído con una simple oración, es tiempo de intensificar tu búsqueda. Cuando ayunas, tu espíritu se fortalece y recibes revelación divina para vencer al enemigo. El ayuno no es solo abstenerse de comida, es un acto de entrega total a Dios, una señal de que deseas su intervención sobrenatural en tu vida. No es opcional para quienes quieren ver una transformación radical. La quinta clave es la guerra espiritual. No basta con orar pasivamente. Tienes que levantarte en autoridad y ordenar en el nombre de Jesús que toda obra del enemigo en tu vida sea destruida. Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. No necesitas ser pastor o ministro para ejercer esta autoridad. Si eres hijo de Dios, el poder del Espíritu Santo está en ti. No permitas que el miedo te detenga. El enemigo no tiene más poder que el que tú le permitas tener. Cuando te levantas en el nombre de Jesús, el infierno tiembla y las cadenas se rompen. La sexta clave es la obediencia. Deuteronomio 28 nos muestra que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. No puedes esperar vivir en victoria si no estás dispuesto a hacer lo que Dios dice. Muchas veces, la clave para tu liberación está en obedecer algo específico que Dios te ha estado pidiendo. Tal vez necesitas perdonar a alguien, soltar un resentimiento, dejar una relación tóxica, cambiar tus hábitos o hacer un compromiso más profundo con Dios. No ignores la voz del Espíritu Santo. La obediencia es la llave que abre las puertas del cielo sobre tu vida. Por último, la séptima clave es la alabanza. Hay una dimensión de victoria que se activa cuando decides alabar a Dios en medio de la batalla. En 2 Crónicas 20, el pueblo de Israel enfrentaba a un enemigo poderoso, pero en lugar de pelear con armas humanas, comenzaron a alabar a Dios y el enemigo fue derrotado. La alabanza confunde al adversario. Cuando decides exaltar a Dios en medio de tu lucha, estás declarando que confías en Él y le das la gloria antes de ver el milagro. No esperes a que todo esté bien para alabar. Hazlo ahora, y verás cómo los muros caen. Hoy Dios te está llamando a una nueva dimensión de libertad. No sigas viviendo bajo cadenas que Jesús ya rompió en la cruz. Toma estas claves y comienza a aplicarlas en tu vida. No basta con leer este mensaje y emocionarte. Necesitas actuar. Escribe en los comentarios, hoy tomo mi autoridad y rompo toda maldición en mi vida en el nombre de Jesús. Hazlo con fe. Decláralo en voz alta. Compártelo con otros. Hay personas en tu círculo que necesitan esta verdad. Dios te ha traído hasta aquí porque tiene un propósito contigo. No importa cuán larga haya sido la lucha, cuántas veces hayas caído o cuánto dolor hayas enfrentado. Hoy es el día en que todo cambia. Levántate, porque la victoria ya ha sido decretada. Las cadenas están cayendo. Las puertas de bendición se están abriendo. Tu tiempo de opresión ha terminado. En el nombre de Jesús, eres libre. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El poder de la liberación está disponible para todos aquellos que creen en la obra de Jesucristo y deciden caminar en la plenitud de su propósito. Muchas personas viven años atadas a situaciones que parecen no tener explicación.
Tal vez has visto a tu familia luchar con los mismos problemas generación tras generación: enfermedades, pobreza, divorcios, fracasos, muertes prematuras, accidentes inexplicables, ansiedad y depresión sin causa aparente. Aunque muchos intentan racionalizar estos patrones o atribuirlos al azar, la realidad espiritual nos muestra algo diferente. Hay fuerzas invisibles operando en el mundo espiritual que buscan perpetuar el sufrimiento, pero la buena noticia es que Jesús nos ha dado la autoridad para romper toda cadena y caminar en completa libertad. El enemigo usa diversas estrategias para mantener a las personas cautivas. Una de sus armas más efectivas es el engaño. Si logra hacerte creer que lo que experimentas es normal o inevitable, nunca lucharás contra ello. Pero cuando la luz de la verdad llega, la oscuridad se disipa. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando comprendes que fuiste diseñado para vivir en victoria y que Dios ha puesto en tus manos las herramientas para romper cualquier maldición, entonces comienzas a ver cambios reales en tu vida. El proceso de liberación no siempre es instantáneo, pero es seguro. Dios es fiel y cumple su palabra. Si Él ha prometido romper toda atadura en tu vida, lo hará. Sin embargo, la clave está en tu disposición para actuar en fe y en obediencia. Muchas veces, Dios ya ha soltado la bendición, pero es nuestra responsabilidad caminar en la verdad y no permitir que el enemigo nos robe lo que ya es nuestro. Uno de los mayores impedimentos para la liberación es el miedo. El miedo paraliza, impide que demos pasos de fe y nos hace dudar del poder de Dios. Por eso, la Biblia nos dice repetidamente: no temas. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada vez que sientas temor, recuerda que ese sentimiento no viene de Dios. Es una estrategia del enemigo para evitar que avances. Pero cuando decides enfrentar el miedo con la verdad de la palabra, el miedo pierde su poder sobre ti. Otro factor que impide la liberación es la falta de perdón. Muchas personas están atadas no porque Dios no quiera liberarlas, sino porque ellas mismas han retenido el perdón hacia alguien. Jesús fue claro en Mateo 6:14-15 cuando dijo que si no perdonamos a otros, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. No significa que apruebes lo que te hicieron, sino que eliges soltar el dolor y dejar que Dios se encargue de la justicia. Cuando decides perdonar, abres una puerta para que la sanidad y la restauración entren en tu vida. No permitas que la falta de perdón te impida recibir todo lo que Dios tiene para ti. Además del miedo y la falta de perdón, otro obstáculo para la liberación es la incredulidad. La fe es el puente que nos conecta con las promesas de Dios. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Si dudas de que Dios puede liberarte, si no crees en su poder, entonces estás cerrando la puerta a la manifestación de su gloria en tu vida. Decide creer, aun cuando no veas resultados inmediatos. La fe no se basa en lo que sientes, sino en lo que Dios ha prometido. Es importante recordar que la liberación no solo se trata de romper maldiciones, sino de vivir una vida que glorifique a Dios. No basta con ser libres, debemos permanecer en libertad. Jesús advirtió en Mateo 12:43-45 que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca regresar si encuentra la casa vacía. ¿Qué significa esto? Que después de ser liberados, debemos llenar nuestras vidas con la presencia de Dios. No podemos permitir que el enemigo encuentre un espacio vacío donde pueda volver a entrar. Esto implica cultivar una relación íntima con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno y la comunión con otros creyentes. No podemos darnos el lujo de vivir una vida espiritual mediocre. Si queremos mantener nuestra victoria, debemos comprometernos a caminar con Dios de manera constante. Una de las armas más poderosas que tenemos como creyentes es la sangre de Jesús. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Jesús nos limpia, nos protege y nos da acceso a las promesas de Dios.
Cada vez que declares la sangre de Cristo sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tus circunstancias, estás estableciendo una barrera que el enemigo no puede cruzar. No subestimes el poder de la sangre de Cristo. Es el arma definitiva contra toda maldición y toda obra del enemigo. Otro aspecto fundamental para mantener la libertad es cuidar lo que permitimos entrar en nuestras vidas. Muchas veces, las puertas al enemigo se abren a través de lo que vemos, escuchamos y practicamos. La música, las películas, los libros y las conversaciones que entretenemos pueden tener un impacto en nuestra vida espiritual. Filipenses 4:8 nos exhorta a pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Si queremos vivir en victoria, debemos ser intencionales en lo que permitimos en nuestras mentes y corazones. También es esencial rodearse de personas que edifiquen nuestra fe. La Biblia dice en Proverbios 27 horas y 17 minutos, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Si estás rodeado de personas negativas, incrédulas o que constantemente te alejan de Dios, tu vida espiritual se verá afectada. Busca relaciones que te impulsen a crecer, que te desafíen a avanzar en tu caminar con Dios y que te ayuden a mantenerte firme en la fe. Finalmente, recuerda que la victoria no es un evento único, sino un estilo de vida. Cada día es una oportunidad para reafirmar tu autoridad en Cristo, para caminar en fe y para rechazar cualquier intento del enemigo de robar lo que Dios te ha dado. No permitas que el enemigo te haga retroceder. Avanza con la certeza de que Dios está contigo y que nada puede separarte de su amor. Hoy es el día de tu victoria. No importa cuánto tiempo hayas estado luchando, cuántas veces hayas caído o cuántas veces el enemigo haya intentado destruirte. Dios ha decretado libertad sobre tu vida. Es el momento de levantarte, tomar tu posición y declarar con autoridad que toda atadura ha sido rota en el nombre de Jesús. No eres víctima, eres vencedor. No estás atado, eres libre. No estás derrotado, eres más que vencedor en Cristo. Levanta tu voz y declara, hoy me levanto en el poder de Cristo. Renuncio a toda maldición y tomo posesión de mi victoria. Soy libre, soy bendecido, y caminaré en la plenitud del propósito de Dios para mi vida. Dios está contigo. Las cadenas han caído. Camina en tu libertad. El camino de la liberación es un proceso continuo que requiere perseverancia y fe inquebrantable. No basta con haber sido liberados una vez, debemos aprender a mantenernos en esa libertad. Muchos creyentes experimentan momentos poderosos de liberación, pero con el tiempo, se encuentran nuevamente enredados en las mismas luchas de las que habían sido liberados. ¿Por qué sucede esto? Porque la vida espiritual no es estática. Hay una batalla constante entre el bien y el mal, y si no estamos atentos, podemos caer en viejos patrones que nos atan nuevamente. Jesús nos enseñó que la verdadera libertad se encuentra en la permanencia en su palabra. En Juan 8, 31-32, Él dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La clave está en permanecer. No se trata solo de recibir una liberación momentánea, sino de establecer una relación sólida y continua con Dios que nos permita caminar en victoria cada día. Uno de los mayores desafíos para permanecer en libertad es la tentación. El enemigo sabe que no puede arrebatarnos la salvación, pero hará todo lo posible por hacernos tropezar y desviarnos del propósito de Dios. La tentación es una realidad que todos enfrentamos, pero la buena noticia es que no estamos indefensos. La Biblia nos dice en 1 Corintios 10:13 que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir y que junto con la tentación, Él proveerá una salida. Sin embargo, es nuestra responsabilidad tomar la decisión correcta cuando se presente la oportunidad de caer. Muchas veces, la tentación entra a nuestras vidas a través de pequeñas concesiones. Un pensamiento que toleramos, una conversación que no debimos haber tenido, una decisión aparentemente inofensiva que nos aleja un poco de Dios. Pero esas pequeñas decisiones pueden convertirse en hábitos destructivos si no las detenemos a tiempo. Santiago 1, 14-15 nos advierte que el pecado comienza con el deseo, luego se convierte en acción y finalmente produce muerte.
Para evitar caer en estas trampas, debemos estar alerta y depender del Espíritu Santo para que nos guíe en cada decisión. Otro aspecto fundamental para mantener la libertad es la renovación de la mente. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces, aunque somos libres espiritualmente, seguimos pensando como si estuviéramos atados. Arrastramos patrones de pensamiento negativos, mentiras del enemigo y formas de ver la vida que no están alineadas con la verdad de Dios. Si queremos experimentar la plenitud de la libertad, debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. La renovación de la mente no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso diario. Implica rechazar pensamientos de miedo, derrota y condenación y reemplazarlos con las promesas de Dios. Significa declarar la verdad de Dios sobre nuestra vida, incluso cuando nuestras circunstancias parezcan decir lo contrario. Es entrenarnos para vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, amados, escogidos, perdonados y capacitados para cumplir su propósito. Además de renovar nuestra mente, debemos cuidar nuestro ambiente espiritual. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La gente con la que nos rodeamos tiene un impacto directo en nuestra vida espiritual. Si pasamos tiempo con personas que constantemente nos arrastran al pecado, eventualmente terminaremos cayendo. No significa que debamos aislarnos del mundo, pero sí que debemos ser sabios en nuestras relaciones. Debemos buscar amistades que nos edifiquen, nos animen en la fe y nos ayuden a mantenernos firmes en nuestra libertad. Otro aspecto esencial para vivir en libertad es la autoridad espiritual. Jesús nos ha dado autoridad sobre toda obra del enemigo. Lucas 10:19 dice, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Sin embargo, muchos creyentes viven como si fueran impotentes ante los ataques espirituales. Se resignan a la opresión, el miedo y las luchas, en lugar de levantarse en la autoridad que Jesús les ha dado. Ejercer la autoridad espiritual implica orar con fe, declarar la palabra de Dios y rechazar toda obra del enemigo en nuestra vida. No podemos permitir que el enemigo nos robe la paz, la salud, la provisión o la alegría. Debemos aprender a levantarnos en guerra espiritual, usando las armas que Dios nos ha dado, la oración, la alabanza, la sangre de Cristo y la armadura de Dios descrita en Efesios 6. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacernos creer que la lucha es nuestra y que estamos solos. Pero la verdad es que la batalla ya ha sido ganada en la cruz. Colosenses 2:15 nos dice que Jesús despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Nuestra tarea no es pelear por la victoria, sino caminar en la victoria que Cristo ya obtuvo. Además de la autoridad, necesitamos cultivar una vida de alabanza y gratitud. La alabanza es una de las armas más poderosas contra el enemigo. Cuando alabamos a Dios, cambiamos nuestra perspectiva y declaramos que Él es más grande que cualquier problema. En 2 Crónicas 20, vemos cómo el pueblo de Israel obtuvo la victoria simplemente alabando a Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Él y le adoramos en medio de la adversidad, abrimos la puerta para que su poder se manifieste en nuestra vida. También es crucial mantener una vida de oración constante. La oración no es solo un ritual religioso, sino una conexión vital con Dios. A través de la oración, recibimos dirección, fortaleza y protección. Jesús mismo nos enseñó a orar diariamente y a depender completamente del Padre. No podemos esperar mantener nuestra libertad si no tenemos una vida de oración activa. Finalmente, debemos recordar que nuestra meta no es solo vivir en libertad, sino ayudar a otros a encontrarla. Dios no nos libera solo para nuestro beneficio, sino para que seamos instrumentos de liberación para otros. Isaías 61:1 dice, «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel». Cuando hemos experimentado la libertad en Cristo, tenemos la responsabilidad de compartir ese mensaje con otros, de orar por aquellos que aún están atados y de ser luz en medio de la oscuridad.
Hoy es el día para reafirmar tu libertad. No importa cuántas veces hayas tropezado, no importa cuán fuerte haya sido la batalla. Dios es fiel y su poder está disponible para ti. Levántate con fe, declara la verdad de Dios sobre tu vida y camina en la victoria que ya te ha sido dada. No permitas que el enemigo te haga retroceder. Toma tu posición como hijo de Dios y vive la vida abundante que Él ha preparado para ti. Eres libre. Eres victorioso. Y nada podrá separarte del amor de Dios. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuántas veces intenten comenzar de nuevo, siempre hay algo que los arrastra de vuelta al mismo punto de dolor, al mismo desánimo, a la misma sensación de estar atrapados en una vida que no avanza. Parece como si cada intento de cambio terminara en el mismo lugar, sin importar cuánto esfuerzo o dedicación se invierta. Las personas pueden hacer planes, establecer metas, buscar nuevos caminos, pero de alguna manera, el pasado vuelve a alcanzarlas. Es un ciclo que se repite una y otra vez, y con cada repetición, el agotamiento y la desesperanza se hacen más profundos. Se preguntan por qué no pueden avanzar, por qué las puertas parecen cerrarse justo cuando están a punto de cruzarlas, por qué el dolor persiste aunque hayan intentado superarlo. A veces, las explicaciones que se dan a estos fracasos parecen lógicas: falta de recursos, decisiones equivocadas, malas influencias o simplemente circunstancias desfavorables. Sin embargo, cuando estos patrones negativos persisten a lo largo del tiempo y afectan diversas áreas de la vida, es evidente que hay algo más operando en lo invisible. No se trata solo de mala suerte o coincidencias desafortunadas. Hay una fuerza que impide el avance, una barrera que no se puede ver pero que se siente en cada intento frustrado. Muchas personas no son conscientes de esto. Viven sus vidas pensando que las dificultades son simplemente parte de la existencia, que los ciclos repetitivos son normales, que la felicidad y el éxito son privilegios reservados para unos pocos. Se conforman con sobrevivir en lugar de vivir plenamente, aceptan el sufrimiento como algo inevitable y pierden la esperanza de un cambio real. Pero lo que no saben es que detrás de estas experiencias repetitivas hay una realidad espiritual que influye en sus vidas sin que lo noten. En muchas ocasiones, esta realidad espiritual ha estado presente desde la infancia. Hay personas que han crecido en ambientes llenos de negatividad, en hogares donde las palabras que se pronunciaban eran de derrota y no de esperanza. Han escuchado frases como nunca lograrás nada, siempre serás un fracaso, las cosas nunca cambian, y estas palabras han echado raíces en lo más profundo de su ser. Sin darse cuenta, han aceptado estas declaraciones como verdades absolutas y su vida ha seguido el curso de lo que creyeron. Pero las palabras tienen poder. Lo que se declara con la boca y lo que se cree en el corazón puede marcar el rumbo de una vida. La Biblia lo dice claramente: la muerte y la vida están en poder de la lengua, Proverbios 18:21. Muchas personas han sido atrapadas en ciclos de fracaso y dolor porque han estado rodeadas de palabras que les han atado, palabras que han limitado su visión y su potencial. Más allá de las palabras, hay fuerzas espirituales que operan en lo invisible y que buscan mantener a las personas en cautiverio. No se trata de supersticiones ni de creencias sin fundamento, sino de una realidad que ha sido mencionada en la palabra de Dios desde hace siglos. La Biblia nos advierte que hay un enemigo que trabaja constantemente para robar, matar y destruir. Este enemigo no actúa de manera evidente, sino de formas sutiles y estratégicas. Utiliza el desánimo, la duda, el temor, las heridas del pasado y las mentiras para mantener a las personas atrapadas en una vida sin propósito. Cuando alguien intenta avanzar, este enemigo susurra pensamientos como: para que lo intentas y siempre fracasas, nunca serás lo suficientemente bueno, es demasiado tarde para cambiar, nadie se preocupa por ti. Estos pensamientos no aparecen de la nada. Son semillas plantadas para debilitar la fe, para desviar a las personas del camino que Dios tiene para ellas. Y si estas mentiras no son confrontadas con la verdad, se convierten en fortalezas mentales que impiden el crecimiento y el avance. Es por eso que muchas personas se sienten atrapadas en los mismos ciclos de sufrimiento. Intentan mejorar su vida, pero algo siempre las regresa al punto de inicio.
Cambian de trabajo, pero enfrentan las mismas dificultades. Terminan una relación tóxica, pero terminan en otra igual o peor. Se esfuerzan por salir de la pobreza, pero los problemas económicos persisten. Buscan sanidad emocional, pero las heridas siguen abiertas. Sin importar cuánto intenten, la historia parece repetirse una y otra vez. Esto no es casualidad. Es el resultado de una batalla espiritual que muchas veces pasa desapercibida. Si no se reconoce esta lucha, si no se comprende lo que realmente está ocurriendo, el ciclo continuará indefinidamente. No se trata solo de esforzarse más o de intentar nuevas estrategias humanas. Se necesita un cambio en el nivel espiritual, un despertar a la realidad de que hay algo más operando detrás de lo visible. La buena noticia es que no estamos indefensos ante esta batalla. Dios nos ha dado las herramientas para vencer, pero es necesario conocerlas y usarlas correctamente. No basta con desear un cambio, es necesario actuar con fe y autoridad. La clave está en reconocer la verdad, en identificar las mentiras que han sido creídas y reemplazarlas con la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que tenemos acceso a su poder y que podemos romper con todo aquello que nos ha mantenido atados. Pero esto no ocurre automáticamente. Es necesario tomar una decisión consciente de dejar atrás las viejas formas de pensar, de cerrar las puertas a la influencia del enemigo y de caminar en la libertad que Dios nos ha dado. Para muchas personas, este proceso comienza con un acto de fe, reconocer que han estado atrapadas en ciclos negativos, que han creído mentiras durante demasiado tiempo y que necesitan un cambio real. Este reconocimiento es el primer paso hacia la transformación. Es el momento en el que se rompe el engaño y se abre la puerta a una nueva vida. No importa cuánto tiempo alguien haya estado atrapado en el mismo ciclo. No importa cuántas veces haya intentado cambiar sin éxito. Siempre hay esperanza. La verdad tiene el poder de liberar, y cuando una persona se aferra a la verdad de Dios, nada puede detenerla. Los ciclos de dolor pueden romperse, los patrones destructivos pueden ser desmantelados, las mentiras pueden ser erradicadas y la vida puede tomar un nuevo rumbo. Hoy es el momento de dar el primer paso. Es el momento de dejar de aceptar la derrota como algo normal y de creer que hay una salida. Es el momento de alinear la mente y el corazón con lo que Dios dice, de dejar atrás las mentiras y de caminar en la verdad. La vida no tiene que ser una repetición interminable de sufrimiento. Hay un propósito más grande, hay una esperanza real y hay un poder disponible para aquellos que deciden tomarlo. Este es el inicio de un nuevo camino, un camino que lleva a la verdadera libertad. Para romper los ciclos repetitivos y caminar en verdadera libertad, es necesario entender que el cambio no ocurre solo en el ámbito externo. Muchas personas intentan cambiar su vida haciendo ajustes superficiales, buscan un nuevo empleo, se mudan a otra ciudad, terminan relaciones tóxicas o empiezan nuevos proyectos. Sin embargo, tarde o temprano, descubren que los mismos problemas vuelven a aparecer, aunque las circunstancias hayan cambiado. Es como si estuvieran atrapadas en un patrón invisible que las arrastra una y otra vez a la misma realidad. Esto sucede porque el verdadero cambio no comienza afuera, sino dentro. No se trata solo de modificar el comportamiento, sino de transformar la mente y el corazón. La Biblia nos enseña en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación del entendimiento es la clave para romper los ciclos negativos y experimentar una vida completamente nueva. El enemigo sabe que mientras la mente de una persona siga atrapada en pensamientos limitantes y mentiras, su vida no cambiará, sin importar cuánto lo intente. Por eso, su estrategia principal es mantener a las personas en la oscuridad, haciéndolas creer que no hay salida, que no son lo suficientemente fuertes o que el pasado define su futuro. Muchas veces, estos pensamientos han sido reforzados desde la infancia a través de experiencias dolorosas, palabras hirientes o situaciones traumáticas que dejaron heridas profundas. Uno de los ataques más comunes del enemigo es sembrar identidad falsa en las personas. A través del dolor, el rechazo o el fracaso, intenta convencerlas de que no son dignas de amor, de que siempre serán fracasadas, de que nunca serán suficientes.
Cuando alguien cree estas mentiras, su vida se alinea con esa creencia. Si una persona cree que nunca tendrá éxito, actuará de manera que sabotee sus propias oportunidades. Si cree que no es digna de amor, aceptará relaciones dañinas y vivirá en un ciclo de sufrimiento. Por eso, la primera área que necesita sanidad y renovación es la identidad. Es necesario reemplazar la mentira con la verdad, y la única verdad que realmente transforma es la que Dios dice sobre nosotros. En su palabra, Dios declara que somos amados, que somos valiosos, que fuimos creados con un propósito y que no hay nada que pueda separarnos de su amor. Cuando una persona empieza a creer esto, su vida comienza a cambiar desde adentro. El segundo paso para romper ciclos es identificar las fortalezas mentales que han sido construidas con el tiempo. Una fortaleza es un sistema de pensamientos basado en mentiras que se han convertido en una barrera para el crecimiento y el avance. Estas fortalezas pueden manifestarse en forma de temor, incredulidad, rechazo, resentimiento, culpa o cualquier otro pensamiento que limite el propósito de Dios en la vida de una persona. Para derribar estas fortalezas, es necesario confrontarlas con la verdad. La Biblia dice en 2 Corintios 10, 4-5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que no se trata solo de intentar pensar positivo o de repetir frases motivacionales, sino de tomar autoridad sobre los pensamientos y alinearlos con la verdad de Dios. Cada pensamiento negativo o destructivo debe ser llevado a la obediencia de Cristo. Si alguien lucha con el temor, debe declarar lo que Dios dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Si alguien se siente indigno, debe recordar: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9. La verdad es la única que puede desmantelar la mentira y liberar a las personas de los patrones destructivos que han gobernado sus vidas. Otro aspecto fundamental para romper ciclos es el perdón. Muchas personas siguen atrapadas en el pasado porque no han perdonado a quienes les hicieron daño. El resentimiento y la amargura son cadenas que impiden el avance. No se trata de justificar lo que ocurrió ni de minimizar el dolor, sino de soltar el peso de la ofensa para poder avanzar. Jesús enseñó sobre la importancia del perdón en varias ocasiones, y lo ejemplificó de la manera más poderosa cuando, estando en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Perdonar no significa olvidar, sino decidir no permitir que el dolor del pasado siga controlando el presente. Es un acto de obediencia que libera no solo a la otra persona, sino principalmente a quien perdona. Cuando alguien guarda resentimiento, está cargando un peso que lo impide avanzar. Pero cuando decide perdonar, ese peso cae, y la persona queda libre para recibir lo nuevo que Dios tiene para ella. El siguiente paso en el proceso de liberación es cerrar puertas espirituales que han sido abiertas al enemigo. Muchas veces, sin darnos cuenta, hemos permitido la entrada de influencias negativas en nuestras vidas. Esto puede ocurrir a través de hábitos destructivos, relaciones tóxicas, prácticas espirituales contrarias a la voluntad de Dios o incluso palabras que hemos hablado en contra de nosotros mismos. Es importante examinar nuestra vida y pedirle al Espíritu Santo que revele cualquier área que necesita ser entregada a Dios. Si hay hábitos que nos alejan de Él, es momento de renunciarlos. Si hay relaciones que nos dañan, es necesario tomar distancia. Si hemos hablado mal sobre nosotros mismos, debemos arrepentirnos y comenzar a declarar la verdad de Dios sobre nuestra vida. La oración y el ayuno son herramientas poderosas en este proceso. Jesús dijo en Mateo 17:21 que hay situaciones que solo pueden ser vencidas con oración y ayuno. Estas disciplinas espirituales nos ayudan a fortalecer nuestra relación con Dios, a recibir dirección y a romper ataduras que nos han mantenido cautivos. Finalmente, es crucial rodearse de una comunidad de fe que apoye el proceso de transformación. No fuimos creados para caminar solos. Dios diseñó la iglesia para ser un cuerpo en el que nos fortalecemos mutuamente. Encontrar personas que compartan la misma fe y visión ayuda a mantenernos firmes en el camino de la libertad.
El cambio real y duradero es posible, pero requiere intencionalidad. No es suficiente desear una vida diferente, es necesario tomar acción y caminar en obediencia a los principios de Dios. Al renovar la mente con su palabra, al confrontar las mentiras con la verdad, al perdonar, cerrar puertas espirituales y buscar una relación más profunda con Él, los ciclos de fracaso y dolor pueden ser destruidos para siempre. La vida que Dios ha preparado para cada persona es mucho más grande que cualquier cadena del pasado. No hay atadura que su poder no pueda romper, ni historia que Él no pueda redimir. Hoy es el momento de creer en la posibilidad de un cambio real, de tomar la decisión de salir del ciclo de repetición y comenzar a vivir en la plenitud de su propósito. La libertad está disponible para todos los que decidan recibirla. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El proceso de transformación no es un evento de un solo momento, sino un camino que requiere constancia, fe y acción. Muchas personas desean un cambio radical en sus vidas, pero se sienten frustradas cuando no ven resultados inmediatos. Sin embargo, Dios nos llama a caminar por fe y a confiar en su proceso, incluso cuando no vemos el fruto de inmediato. La clave para mantenernos en este camino es entender que cada día de obediencia nos acerca más a la plenitud de lo que Dios ha preparado para nosotros. Uno de los desafíos más grandes en este proceso es la lucha contra la vieja naturaleza. Aunque hemos sido renovados en Cristo, nuestra carne sigue intentando arrastrarnos a los hábitos y pensamientos del pasado. Pablo lo expresa claramente en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta batalla interna puede hacer que muchos se desanimen y piensen que nunca lograrán una transformación verdadera. El enemigo aprovecha estos momentos de debilidad para susurrar mentiras: nunca cambiarás, siempre caerás en lo mismo, no eres lo suficientemente fuerte. Pero la verdad de Dios dice lo contrario. Filipenses 1:6 nos recuerda: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no nos deja solos en este proceso. Él nos da la gracia y la fuerza para seguir adelante. Una herramienta fundamental para vencer esta batalla es la renovación diaria de la mente. No podemos vivir en libertad si seguimos alimentando nuestra mente con los mismos pensamientos que nos esclavizaban. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esto significa que nuestra mente debe ser llena continuamente con la verdad de Dios para poder caminar en victoria. Para lograr esto, es esencial establecer hábitos espirituales sólidos. La lectura de la palabra, la oración y la adoración no son solo actividades religiosas, sino herramientas poderosas que transforman nuestro interior. La Biblia no es un libro común, es la voz de Dios hablándonos directamente. Cada vez que la leemos, nuestras mentes son renovadas y nuestra fe es fortalecida. La oración es nuestra conexión directa con Dios. No se trata solo de pedir cosas, sino de desarrollar una relación profunda con Él. Cuando pasamos tiempo en oración, recibimos dirección, fortaleza y paz. Jesús mismo nos dio el ejemplo al apartarse constantemente para orar y estar en comunión con el Padre. Si Él, siendo el Hijo de Dios, consideraba la oración como algo esencial, ¿cuánto más nosotros debemos valorarla? La adoración también juega un papel clave en nuestra transformación. No se trata solo de cantar canciones en la iglesia, sino de un estilo de vida. La adoración nos alinea con la presencia de Dios y nos ayuda a recordar quién es Él y quiénes somos en Él. Cuando adoramos, cambiamos nuestra perspectiva y nos enfocamos en la grandeza de Dios en lugar de en nuestros problemas. Otro aspecto importante en este proceso es la disciplina. Muchas personas dependen de la motivación para hacer cambios, pero la motivación es temporal. Hay días en los que nos sentimos inspirados y llenos de energía, pero también hay días en los que no tenemos ganas de orar, leer la Biblia o buscar a Dios. Es en esos momentos cuando la disciplina toma el control. Decidir seguir adelante a pesar de nuestros sentimientos es lo que produce un cambio real y duradero. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La clave está en la perseverancia. Cada pequeña decisión de obediencia nos acerca más a la victoria.
Puede que no veamos cambios inmediatos, pero Dios está obrando en nosotros de maneras que no podemos ver. Además de la disciplina personal, el apoyo de otros creyentes es crucial. No fuimos diseñados para caminar solos. Proverbios 27 horas y 17 minutos dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La comunidad nos fortalece, nos anima y nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. Por eso, es importante rodearnos de personas que compartan nuestra visión y propósito. Muchas veces, los ciclos negativos se perpetúan porque seguimos rodeados de personas que refuerzan esos patrones. Si queremos un cambio real, debemos ser intencionales en nuestras relaciones y buscar amistades que nos edifiquen y nos impulsen hacia Dios. Otro aspecto clave en la transformación es el servicio. Cuando nos enfocamos en ayudar a otros, salimos de nuestra propia mentalidad de derrota y empezamos a ver el propósito mayor de nuestra vida. Jesús nos enseñó que la grandeza en el reino de Dios está en el servicio. Cuando servimos, no solo bendecimos a otros, sino que también experimentamos una transformación interna. Muchas personas buscan significado y propósito en cosas externas, éxito, dinero, reconocimiento. Pero el verdadero propósito se encuentra en vivir para Dios y para los demás. Cuando alineamos nuestra vida con su voluntad, encontramos una satisfacción que nada en este mundo puede darnos. Finalmente, es fundamental entender que este proceso de transformación no es un destino, sino un viaje continuo. Nunca llegaremos a un punto en el que digamos, ya lo logré, ya no necesito crecer más. Siempre habrá nuevas áreas en las que Dios quiera trabajar en nosotros, nuevas batallas que enfrentar y nuevas victorias que conquistar. Lo más importante es mantenernos firmes en la fe, confiando en que Dios nos lleva de gloria en gloria. Filipenses 3, 13-14 nos da una clave poderosa, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No importa cuánto hayamos fallado en el pasado. No importa cuántas veces hayamos tropezado. Lo que realmente importa es que decidamos levantarnos y seguir adelante. Dios no nos llama a la perfección inmediata, sino a la perseverancia. Él nos da la gracia y la fuerza para seguir avanzando. Cada paso de obediencia, cada momento en su presencia, cada decisión de fe nos acerca más a la plenitud de su propósito para nuestras vidas. No permitamos que el enemigo nos haga creer que es demasiado tarde o que no somos lo suficientemente fuertes. En Cristo, somos más que vencedores. Hoy es el momento de tomar la decisión de seguir adelante. De dejar atrás los ciclos de derrota y caminar en la libertad que Dios ha prometido. El cambio es posible, la transformación es real, y el mejor camino que podemos tomar es aquel que nos lleva más cerca de Él. El camino de la transformación espiritual no es un trayecto solitario ni un evento de una sola vez, es un viaje constante de rendición, crecimiento y fe. En este proceso, enfrentamos desafíos que prueban nuestra determinación, pero también experimentamos la gracia y la fidelidad de Dios de maneras sorprendentes. Para mantenernos firmes, necesitamos aprender a depender completamente de Él y a caminar en obediencia, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Uno de los aspectos fundamentales en este proceso es la dependencia total de Dios. Muchas veces, tratamos de cambiar por nuestra propia fuerza, pero el verdadero cambio solo ocurre cuando nos rendimos completamente a Él. Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Esta verdad es clave para nuestra transformación. No podemos vencer nuestras luchas internas, cambiar nuestros hábitos ni avanzar en nuestro propósito sin su ayuda. La dependencia de Dios implica confiar en su plan, incluso cuando no lo entendemos. A menudo, queremos ver resultados inmediatos, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. Isaías 55, 8-9 nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta perspectiva nos ayuda a descansar en la seguridad de que Dios tiene el control y sabe lo que es mejor para nosotros. En este camino, también debemos aprender a manejar la oposición.
Cada vez que decidimos acercarnos más a Dios, el enemigo intentará desanimarnos y distraernos. La lucha espiritual es real, y debemos estar preparados para enfrentarla con la armadura de Dios. Efesios 6:11 nos exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios no es un concepto simbólico, sino una realidad espiritual que debemos aplicar diariamente. La verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios son nuestras armas para resistir los ataques del enemigo. Cuando nos vestimos con esta armadura, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza y firmeza. Otro aspecto esencial en la transformación es la perseverancia. Muchas veces, queremos rendirnos cuando no vemos progreso inmediato. Pero Dios nos llama a seguir adelante, incluso cuando el camino parece difícil. Santiago 1:3-4 nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La perseverancia nos permite superar los momentos de desánimo y nos lleva a una madurez espiritual más profunda. Cuando seguimos confiando en Dios a pesar de las dificultades, nuestro carácter es fortalecido y nuestra fe se solidifica. Además, la gratitud juega un papel clave en nuestra transformación. Muchas veces, nos enfocamos en lo que nos falta o en lo que aún no hemos logrado, y esto nos impide ver las bendiciones que Dios ya ha derramado sobre nosotros. Filipenses 4:6-7 nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y a enfocarnos en la fidelidad de Dios. Cuando agradecemos por lo que Él ha hecho, nuestra fe se fortalece para confiar en lo que aún hará. La gratitud transforma nuestra manera de ver la vida y nos ayuda a caminar con gozo, incluso en medio de las pruebas. Otro principio clave en la transformación es la obediencia. Muchas veces, queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos a obedecer su voluntad. Sin embargo, la verdadera transformación solo ocurre cuando decidimos rendirnos completamente a su dirección. Deuteronomio 28:1 nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La obediencia no siempre es fácil, especialmente cuando nos pide hacer cosas que van en contra de nuestra lógica o comodidad. Sin embargo, cada acto de obediencia nos acerca más a la plenitud de su propósito para nuestras vidas. Cuando aprendemos a confiar en Dios y a seguir sus instrucciones, experimentamos su favor y su dirección en cada área. Es importante también recordar que la transformación no es un proceso individualista. Fuimos creados para vivir en comunidad, y nuestra relación con otros juega un papel vital en nuestro crecimiento espiritual. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Nuestras relaciones pueden impulsarnos hacia Dios o alejarnos de Él. Es crucial rodearnos de personas que nos animen en la fe, que nos desafíen a crecer y que nos ayuden a mantenernos firmes en la verdad. La iglesia, los amigos en la fe y los mentores espirituales son herramientas que Dios usa para fortalecer nuestro caminar. En este camino, también debemos aprender a soltar el pasado. Muchas veces, las heridas, los errores y los fracasos del pasado nos impiden avanzar. Pero Dios nos llama a dejar atrás lo que nos ata y a enfocarnos en el futuro que Él tiene para nosotros. Isaías 43:18-19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? El enemigo quiere que nos quedemos atrapados en la culpa y la vergüenza, pero Dios nos ofrece una nueva oportunidad. En Cristo, somos nuevas criaturas, y nuestro pasado no define nuestro futuro. Finalmente, la transformación requiere un corazón dispuesto a ser moldeado por Dios. Jeremías 18:6 nos da una imagen clara de esto: como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios es el alfarero, y nosotros somos el barro.
A veces, su proceso de moldearnos puede ser incómodo o doloroso, pero siempre tiene un propósito. Cada prueba, cada desafío y cada proceso difícil nos está formando para ser vasos útiles en sus manos. Lo más hermoso de este proceso es que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso, guiándonos, fortaleciéndonos y recordándonos su amor incondicional. Hoy es el momento de decidir rendirnos completamente a Él. De confiar en su proceso, incluso cuando no entendemos. De dejar atrás el pasado y abrazar el futuro que Él tiene para nosotros. La transformación es un viaje de fe, pero en cada paso, encontramos su gracia, su poder y su fidelidad. Dios nos llama a más. Nos llama a vivir en libertad, a caminar en su propósito y a experimentar la plenitud de su amor. No permitamos que el miedo, la duda o el pasado nos detengan. Es tiempo de avanzar, de creer y de permitir que Dios haga su obra en nosotros. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. No trata de suerte. No se trata de intentarlo una vez más con más esfuerzo. Se trata de entender que hay un principio espiritual en juego y que solo cuando aplicamos la verdad de la palabra de Dios podemos ver un cambio real. Si alguna vez has sentido que todo está en tu contra, si cada vez que intentas avanzar algo te frena o si ciertos patrones se repiten en tu vida o en tu familia, es momento de tomar una decisión espiritual. La Biblia nos dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tus palabras tienen poder. Lo que declaras con tu boca se establece en el mundo espiritual. Hoy es el día de tu liberación, pero es importante entender que una maldición no solo se rompe con palabras, sino también con acción. Dios nos ha dado un pasaje poderoso para cortar de raíz todo aquello que ha intentado robar nuestra bendición. En el Salmo 91 encontramos una promesa inquebrantable de protección y victoria contra toda fuerza que quiera dañarnos. El versículo 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Este pasaje no es solo una oración, es un decreto espiritual. Cuando proclamas el Salmo 91 sobre tu vida, estás estableciendo un escudo de protección que ninguna maldición puede atravesar. Pero la clave no está solo en repetir palabras, sino en vivir bajo la sombra del Altísimo, en hacer de Dios tu refugio, tu torre fuerte y tu escudo en medio de la tormenta. La fe no es solo creer en Dios, es confiar en su palabra al punto de que nada ni nadie pueda sacudirte. Es saber que aunque el enemigo intente levantarse contra ti, Dios pelea tus batallas. Es caminar con la certeza de que su poder es mayor que cualquier fuerza que haya tratado de destruirte. Si has experimentado situaciones en tu vida que no tienen explicación, si has sentido que hay algo que ha intentado detenerte, es hora de levantarte y proclamar la verdad. No permitas que el enemigo te silencie. No dejes que el miedo te haga dudar de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hoy es el día para proclamar la verdad, para tomar la autoridad que te ha sido dada y para romper con todo lo que el enemigo ha intentado establecer en tu contra. Dios ya decretó bendición sobre tu vida, ahora es tu turno de recibirla. Hay personas que han vivido años, incluso décadas, sintiendo que algo invisible las retiene. Cada paso que dan hacia adelante parece seguido por un obstáculo que las hace retroceder. No importa cuánto se esfuercen, cuánto trabajen o cuánto intenten mejorar su vida, siempre hay algo que parece bloquear el camino. Lo más desconcertante es que muchas veces ni siquiera pueden identificar exactamente qué es lo que está mal. Simplemente sienten que están atrapadas en un ciclo de problemas y luchas que parecen repetirse una y otra vez, como si estuvieran bajo una sombra que no las deja avanzar. Pero esto no es simplemente una mala racha o coincidencia. Hay algo más profundo operando en el mundo espiritual y, hasta que no se rompa con autoridad, la historia se repetirá una y otra vez. Este es el caso de muchas personas que han heredado patrones negativos de generaciones anteriores. No se trata de destino, sino de cadenas espirituales que solo pueden ser rotas con el poder de Dios. Elena es un claro ejemplo de esto. Creció en una familia donde la pobreza, la enfermedad y el abandono eran constantes. Desde muy joven vio cómo su madre luchaba por salir adelante sin éxito, cómo sus hermanos caían en adicciones y cómo su hogar estaba lleno de conflictos.
No importaba cuánto se esforzaran, siempre terminaban en el mismo punto, derrotados, sin esperanza y sintiendo que estaban destinados a vivir en sufrimiento. Cuando Elena creció, juró que su vida sería diferente. Trabajó duro, estudió e intentó hacer las cosas bien, pero sin importar lo que hiciera, los patrones seguían ahí. Sus relaciones se rompían de manera inexplicable, el dinero desaparecía antes de que pudiera ahorrar y su salud se debilitaba sin razón aparente. Fue entonces cuando comenzó a preguntarse si todo esto tenía un origen más profundo. Un día, desesperada buscando respuestas, encontró un mensaje que hablaba sobre las maldiciones generacionales. Era algo de lo que nunca había oído hablar, pero cuanto más investigaba, más sentido tenía todo. La Biblia lo menciona claramente en Éxodo 25, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Elena se dio cuenta de que su familia había vivido bajo un ciclo de opresión que se había transmitido de generación en generación. Un patrón que solo podía romperse con el poder de Dios. Entendió que la lucha que estaba enfrentando no era solo natural, sino espiritual, y que la única forma de cambiar su destino era a través de la oración y la fe en la palabra de Dios. Fue entonces cuando decidió hacer algo diferente. No se conformó con aceptar la situación como inevitable. Se levantó en oración y comenzó a proclamar la verdad de Dios sobre su vida. Usó la promesa de Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Declaró con fe que por el sacrificio de Jesús, toda maldición sobre su vida y su familia era rota. Día tras día proclamaba en voz alta que su historia no sería igual a la de sus antepasados, que ella caminaría en bendición, en prosperidad, en salud y en victoria. Se aferró a la promesa de Dios en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El cambio no fue inmediato, pero algo comenzó a suceder. Primero, notó que su manera de pensar cambió. Antes se veía a sí misma como víctima de las circunstancias, pero ahora entendía que Dios le había dado autoridad para cambiar su historia. Luego, empezó a ver pequeños milagros en su vida, una nueva oportunidad de empleo, sanidad en su cuerpo, relaciones restauradas. Con el tiempo, todo lo que parecía imposible comenzó a abrirse. La carga que había sentido por años desapareció. Su familia también empezó a cambiar. Aquellos que siempre habían vivido en desesperanza comenzaron a ver la luz, y todo porque alguien decidió levantarse y declarar la victoria de Dios sobre su vida. Si alguna vez has sentido que estás atrapado en un ciclo del cual no puedes salir, si has notado que ciertos problemas se repiten en tu familia sin explicación, no ignores esta verdad. No es una simple frase, es un acto de fe. Cuando declaramos con nuestra boca lo que Dios dice sobre nosotros, comenzamos a ver el cambio. No permitas que la historia se repita en tu vida. No te resignes a vivir bajo el peso de algo que Cristo ya rompió en la cruz. Hoy es el día en que todo cambia, si decides creer y tomar la autoridad que Dios te ha dado. Dios no quiere que vivas en opresión, no quiere que pases toda tu vida luchando con las mismas dificultades que enfrentaron tus padres o abuelos. Su deseo es que camines en libertad, que disfrutes de su paz y que veas sus bendiciones manifestarse en todas las áreas de tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida, pero es necesario que te apropies de sus promesas y camines en la identidad que Él te ha dado. No basta con saber que Dios puede hacerlo, es necesario creerlo y actuar en fe. La fe no es pasiva, es activa. No es solo esperar que Dios haga algo, sino caminar como si la respuesta ya estuviera en camino. Es declarar con convicción que la victoria ya ha sido ganada en Cristo y vivir de acuerdo con esa verdad. Cuando miramos la historia de Israel, vemos un patrón claro. Dios les había prometido una tierra de abundancia, pero muchos no entraron porque no creyeron. En Números 13, cuando los espías fueron enviados a reconocer la tierra, la mayoría regresó con un informe negativo. Dijeron que la tierra era buena, pero que los gigantes eran demasiado grandes. Se enfocaron en los obstáculos en lugar de en la promesa de Dios. Solo Josué y Caleb tuvieron una perspectiva diferente. Ellos vieron los gigantes,
pero también vieron que Dios era más grande. Su fe les permitió entrar en la tierra prometida, mientras que los demás murieron en el desierto. Esto nos enseña que lo que crees determina lo que experimentas. Si crees que estás condenado a repetir los errores de tu familia, vivirás de esa manera. Si crees que no hay salida, te quedarás atrapado. Pero si crees que Dios tiene algo mejor para ti y te aferras a su palabra, verás su mano moverse en tu vida. No se trata solo de orar, sino de caminar con la seguridad de que la victoria ya está asegurada. Se trata de declarar lo que Dios ha dicho sobre ti y rechazar cualquier mentira del enemigo. El enemigo siempre intentará sembrar duda en tu mente. Te dirá que no puedes cambiar, que tu familia siempre ha sido así y que no hay esperanza. Pero la Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tu mente es el campo de batalla. Si permites que los pensamientos de derrota dominen, nunca avanzarás. Pero si renuevas tu mente con la palabra de Dios, empezarás a ver transformación en todas las áreas de tu vida. Cada vez que el enemigo intente recordarte tu pasado, recuérdale tu futuro en Cristo. Cada vez que una situación parezca imposible, proclama que para Dios no hay nada imposible. No importa cuántas veces hayas caído, lo que importa es que te levantes y sigas avanzando. Dios no está buscando perfección, está buscando corazones dispuestos a creerle y obedecerle. Si alguna vez te has sentido sin fuerzas, recuerda lo que dice Isaías 40 horas y 31 minutos, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Tu fuerza no viene de ti mismo, viene de Dios. No dependas de tus emociones, porque son inestables. Un día puedes sentirte fuerte y al otro día débil. Pero si te sostienes en la palabra de Dios, tendrás una base firme que no cambia. Las maldiciones generacionales no solo afectan las finanzas o la salud, también pueden afectar la identidad y la autoestima. Hay personas que han crecido en un ambiente donde siempre les dijeron que no valían nada, que nunca lograrían nada. Esas palabras quedaron grabadas en su corazón y han definido su manera de vivir. Pero Dios tiene algo diferente que decir sobre ti. Él dice en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. No eres un error, no eres el resultado del fracaso de alguien más. Eres una creación intencional de Dios, con un propósito específico y un destino glorioso. Cuando entiendes quién eres en Cristo, todo cambia. No permites que las palabras negativas del pasado definan tu futuro. No aceptas menos de lo que Dios tiene para ti. Caminas con la seguridad de que eres hijo del Rey y que nada ni nadie puede arrebatarte lo que Dios ha destinado para ti. Es importante rodearte de personas que fortalezcan tu fe. La Biblia dice en Proverbios 27 horas y 17 minutos, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Si constantemente escuchas palabras de derrota, tu fe se debilitará. Pero si te rodeas de personas que creen en el poder de Dios, tu fe se fortalecerá. Busca una comunidad de fe, alguien que pueda orar contigo y ayudarte a crecer espiritualmente. No puedes permitir que el pasado dicte tu futuro. Muchas veces, lo que nos impide avanzar no es el enemigo, sino nuestra propia mente. Nos aferramos a experiencias pasadas, a fracasos, a heridas que no hemos sanado. Pero Dios quiere que sueltes todo aquello que te impide avanzar. En Filipenses 3, 13-14, Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No puedes correr hacia el futuro si sigues mirando atrás. Suelta el dolor, suelta la culpa, suelta el miedo. Dios tiene algo nuevo para ti, pero necesitas soltar lo viejo para recibirlo. Tal vez te has preguntado, ¿cuánto tiempo tomará ver el cambio? La respuesta es que cada persona tiene un proceso diferente. Algunos ven un cambio inmediato, otros tardan más tiempo. Pero lo importante es no rendirse. La Biblia dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La clave es la perseverancia. Sigue orando,
Sigue declarando la palabra, sigue caminando en fe. Dios nunca deja a sus hijos en vergüenza. Tal vez has pasado por momentos difíciles, tal vez has sido humillado, tal vez has llorado en secreto preguntándote si alguna vez verás la luz. Pero Dios es fiel. En Joel 2, 25-26, Él promete, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Lo que el enemigo quiso robar, Dios lo restaurará. No solo te dará lo que perdiste, sino que lo multiplicará. Hoy es el día para tomar una decisión. ¿Seguirás viviendo bajo la sombra del pasado o caminarás en la libertad que Dios te ofrece? La decisión es tuya. Nadie puede hacerlo por ti. Pero si decides creerle a Dios, si decides caminar en fe, verás cómo todo empieza a cambiar. No será fácil, habrá momentos de prueba, pero Dios estará contigo en cada paso. Levántate hoy con nueva determinación. Declara que tu familia será libre, que tu vida será transformada, que caminarás en la plenitud de las promesas de Dios. No estás solo. Dios está contigo, y cuando Dios está contigo, nada puede detenerte. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios tiene un propósito eterno para ti, pero para vivirlo, necesitas tomar decisiones radicales que reflejen tu confianza en Él. No se trata solo de conocer sus promesas, sino de apropiarte de ellas y caminar en obediencia. Muchos viven anhelando una transformación, pero siguen atados a patrones del pasado que impiden su avance. La libertad en Cristo es real, pero requiere determinación y fe. Cada paso de obediencia abre una nueva puerta de bendición. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios llamó a personas ordinarias a hacer cosas extraordinarias, pero siempre requirió que dieran un paso de fe. Moisés tuvo que extender su vara para abrir el mar rojo. Pedro tuvo que salir del barco para caminar sobre el agua. La viuda de Sarepta tuvo que dar su último bocado al profeta Elías antes de ver la multiplicación. El principio es claro, la obediencia activa la provisión y el poder de Dios. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos en Lucas 17, 11-19, les dijo que fueran y se presentaran ante los sacerdotes. La sanidad no ocurrió de inmediato, sino mientras iban. Esto nos enseña que muchas veces la respuesta de Dios llega en el camino de la obediencia. No esperes ver la manifestación completa antes de actuar en fe. Muévete creyendo que Dios cumplirá su palabra. Uno de los mayores obstáculos que impide a las personas caminar en libertad es el miedo. El enemigo usa el miedo para paralizarte, para hacerte dudar de lo que Dios ha dicho. Pero la Biblia declara en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no viene de Dios, y cuando lo enfrentas con la verdad de su palabra, pierde su poder sobre tu vida. David entendió este principio cuando enfrentó a Goliat. Mientras todo el ejército de Israel temblaba de miedo, David se atrevió a desafiar al gigante. No porque confiara en sus propias fuerzas, sino porque sabía quién era su Dios. En 1 Samuel 17:45, David declara, «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». Esa es la actitud que necesitas tener. No enfoques tu atención en el tamaño del problema, sino en la grandeza de Dios. Hay batallas que no ganarás con tus propias fuerzas, sino con tu fe. Efesios 6:16 nos dice que tomemos el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos pueden ser pensamientos de duda, acusaciones del enemigo o ataques espirituales. Pero cuando levantas el escudo de la fe, anula su efecto. Además del miedo, otro obstáculo común es la falta de perdón. Muchas personas siguen atrapadas en su pasado porque no han soltado el resentimiento. Pero la falta de perdón es una prisión que solo te lastima a ti. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 14-15 que si no perdonamos a los demás, tampoco recibiremos el perdón del Padre. El perdón no significa justificar lo que te hicieron, sino liberarte del peso del rencor. El enemigo quiere mantenerte atado al dolor,
porque sabe que mientras guardes resentimiento, no podrás avanzar. Pero Dios quiere sanar tu corazón. En Ezequiel 36 horas y 26 minutos, Él promete, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. No importa cuán profundas sean las heridas, Dios puede restaurarte completamente. Otro factor que limita el avance de muchas personas es la duda. Santiago 1, 6-8 dice que el que duda es como una ola del mar, arrastrada por el viento. La duda te hace inestable. Un día crees y al siguiente temes. Pero la fe firme en Dios trae estabilidad. Decide hoy confiar plenamente en lo que Dios ha dicho. Para romper con las maldiciones generacionales y vivir en la plenitud de las promesas de Dios, necesitas establecer nuevos hábitos espirituales. La oración debe ser una prioridad en tu vida. No puedes vivir en victoria si no tienes una relación cercana con Dios. La oración no es solo pedir, es un tiempo de comunión donde Dios transforma tu corazón y renueva tu mente. La lectura de la palabra también es fundamental. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Si quieres ver cambios en tu vida, necesitas llenar tu mente con la verdad de Dios. Además, la adoración tiene un poder transformador. No se trata solo de cantar, sino de declarar quién es Dios y rendirte completamente a Él. Cuando adoras en medio de las pruebas, algo poderoso sucede en el ámbito espiritual. En Hechos 16, 25-26, Pablo y Silas estaban en prisión, pero en lugar de quejarse, comenzaron a adorar. Como resultado, las cadenas se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron. La adoración libera el poder de Dios en tu vida. La fe sin acción es muerta. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No basta con decir que crees, debes demostrarlo con tu vida. Si crees que Dios es tu proveedor, actúa con generosidad. Si crees que eres libre, deja de vivir como esclavo del pecado. Si crees que Dios tiene un propósito para ti, comienza a caminar en él. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de fe y autoridad. No fuiste creado para vivir en derrota. Eres más que vencedor en Cristo. Pero la victoria requiere una mentalidad renovada. Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No aceptes menos de lo que Dios tiene para ti. Este es tu tiempo de avanzar, de romper con todo lo que te ha detenido y de entrar en la plenitud de la voluntad de Dios. No te conformes con una vida mediocre. Hay más para ti. Dios quiere usar tu vida para impactar a otros, para hacer luz en medio de la oscuridad. Si te sientes débil, recuerda que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No se trata de lo que puedes hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti. Entrégale tus debilidades, tus miedos, tus limitaciones, y Él hará lo imposible. Hoy es el día para decidirte a creerle a Dios con todo tu corazón. No sigas postergando lo que Él te ha llamado a hacer. No permitas que el miedo, la duda o el pasado te detengan. Camina en la verdad, en la fe y en la obediencia. Porque lo que Dios ha prometido, lo cumplirá. Levántate en el poder del Espíritu Santo y empieza a vivir la vida abundante que Cristo ganó para ti en la cruz. No hay maldición que pueda resistir el poder de Dios. No hay cadena que Él no pueda romper. No hay obstáculo que pueda detener su propósito en tu vida. Cree, avanza y verás su gloria manifestarse. Este es tu tiempo de victoria. Dios ha depositado en ti un propósito eterno, y cada experiencia que has vivido forma parte de su plan perfecto. Nada en tu vida ha sido en vano, ni los triunfos ni las pruebas. Cada lágrima, cada batalla, cada momento de incertidumbre ha sido parte del proceso de formación para llevarte al destino que Dios ha diseñado para ti. Pero para entrar en la plenitud de ese propósito, necesitas desarrollar una mentalidad de victoria y caminar en la autoridad que Dios te ha dado. La vida cristiana no es una vida de pasividad.
La Biblia nos llama a ser valientes, a pelear la buena batalla de la fe y a avanzar con determinación. Jesús dijo en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Esto significa que las promesas de Dios no se obtienen con una actitud pasiva, sino con una fe activa que se atreve a tomar posesión de lo que Dios ha declarado. Uno de los errores más comunes entre los creyentes es esperar que las cosas cambien sin hacer nada al respecto. Dios te ha dado la autoridad, pero eres tú quien debe usarla. Si enfrentas ataques del enemigo, no puedes quedarte de brazos cruzados esperando que desaparezcan por sí solos. Debes levantarte en oración, declarar la palabra y usar las armas espirituales que Dios te ha dado. Efesios 6, 10-11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios no es opcional, es una necesidad. No puedes salir a la batalla sin estar equipado. El cinturón de la verdad te mantiene firme, la coraza de justicia protege tu corazón, el calzado del Evangelio te permite avanzar sin temor, el escudo de la fe apaga los ataques del enemigo. El casco de la salvación protege tu mente de los engaños de Satanás, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es tu arma de ataque. Si no usas estas herramientas, serás vulnerable. Además de estar equipado espiritualmente, es vital que renueves tu mente. Romanos 12:2 nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No puedes vivir una vida victoriosa con una mentalidad derrotista. Debes aprender a pensar como Dios piensa, a ver las situaciones desde su perspectiva. La transformación comienza en tu interior. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si te ves a ti mismo como una víctima, vivirás como una víctima. Si crees que no eres capaz, nunca avanzarás. Pero si renuevas tu mente con la palabra de Dios y comienzas a verte como Él te ve, tu vida cambiará. La fe es el motor que te impulsa a caminar en la plenitud del propósito de Dios. Pero la fe no es solo creer, es actuar en base a lo que Dios ha dicho. Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No basta con decir que confías en Dios, debes demostrarlo con tus acciones. Si crees que Dios es tu proveedor, comienza a vivir con generosidad. Si crees que Dios te ha sanado, comienza a proclamar salud en tu vida. Si crees que Dios tiene un llamado para ti, comienza a prepararte para él. Muchos no experimentan la plenitud de las promesas de Dios porque se quedan esperando el momento perfecto. Pero la realidad es que nunca habrá un momento perfecto según la lógica humana. Dios llama a sus hijos a dar pasos de fe aun cuando las circunstancias parecen adversas. Cuando Pedro caminó sobre el agua, no esperó a que el mar estuviera en calma, lo hizo en medio de la tormenta. La fe no se basa en lo que ves, sino en lo que Dios ha dicho. Otro aspecto crucial en tu caminar con Dios es la perseverancia. La vida cristiana no es un sprint, es una carrera de resistencia. Hebreos 12:1 nos exhorta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Habrá momentos en los que sentirás cansancio, en los que parecerá que las promesas tardan en cumplirse. Pero Dios no llega tarde. Su tiempo es perfecto, y si permaneces fiel, verás su gloria manifestarse en tu vida. Uno de los mayores desafíos es aprender a esperar en Dios sin desesperarse. La impaciencia ha llevado a muchos a tomar decisiones equivocadas, alejándolos del plan divino. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero al no ver el cumplimiento inmediato, trató de ayudar a Dios, y nació Ismael. Pero la promesa de Dios no era Ismael, sino Isaac. Cuando intentamos forzar las cosas en nuestra propia fuerza, terminamos con resultados que no son parte del diseño de Dios. Por eso, es fundamental desarrollar una relación íntima con Dios. No basta con conocer acerca de Él, debes conocerlo personalmente. La oración no es solo un monólogo donde presentas tus peticiones, es un diálogo donde Dios habla a tu corazón. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.
Si no puedes escuchar la voz de Dios, corres el riesgo de tomar caminos equivocados. Dios quiere dirigirte en cada área de tu vida, pero necesitas buscarlo con todo tu corazón. Jeremías 29:13 dice: Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No se trata de buscar a Dios solo cuando tienes problemas, sino de caminar con Él cada día. Además, necesitas rodearte de personas que edifiquen tu fe. La compañía que mantienes influye en tu crecimiento espiritual. Proverbios 13:20 advierte: El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si te rodeas de personas que viven en incredulidad, eventualmente afectarán tu forma de pensar. Busca amistades que te motiven a crecer en Dios, que te desafíen a vivir en santidad y a no conformarte con menos de lo que Dios tiene para ti. Dios tiene cosas grandes para ti, pero requiere que tomes decisiones radicales. No puedes seguir viviendo de la misma manera y esperar resultados diferentes. Si quieres experimentar la plenitud de su propósito, necesitas rendir completamente tu vida a Él. No basta con darle una parte de tu corazón, Él quiere todo. Hoy es el día de tomar una decisión. No sigas postergando lo que Dios ha puesto en tu corazón. No permitas que el miedo, la duda o la comodidad te detengan. Camina en la fe, en la obediencia y en la pasión por su presencia. Porque Dios es fiel, y lo que ha prometido, lo cumplirá en tu vida. Levántate en el poder del Espíritu Santo y avanza sin temor. La victoria ya ha sido ganada en la cruz. No hay cadena que Dios no pueda romper, no hay puerta que Él no pueda abrir. Cree, actúa y verás su gloria manifestarse. Este es tu tiempo de conquista. La vida cristiana es un caminar de fe, donde cada día es una oportunidad para crecer, confiar y ver la mano de Dios obrando en nosotros. No importa cuál sea la circunstancia que estés enfrentando hoy, recuerda que Dios tiene un propósito con cada proceso. Él no te ha dejado solo, te ha equipado con su palabra, su espíritu y su poder para que vivas en victoria. No permitas que el miedo o la duda te paralicen. Da pasos de fe, confía en sus promesas y avanza con valentía, porque Dios cumple lo que promete. Mantente firme, persevera y sigue buscando su presencia, porque en Él encontrarás la paz y la dirección que necesitas. Si esta reflexión ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte, dar like y comentar tu experiencia. Tu testimonio puede ser de ayuda para otros. También comparte este mensaje con tus amigos y seres queridos, para que más personas sean edificadas por la palabra de Dios. Juntos llevemos esperanza y fe a más corazones.